Buenas noches o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren ustedes. Hoy vamos a resolver un problema de intersección de móviles. Este es un problema de una intersección de un caballo que se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme y un segundo animal que podría decirse que es otro caballo, el cual se encuentra en un carril en el sentido contrario al primer caballo y el parte del reposo. En algún momento nos piden que calculemos la aceleración que tendría el segundo animal en el momento en el que se cruza con el primer caballo. Y hay un dato muy importante que es que calculemos el tiempo transcurrido, la aceleración desconocida del segundo animal y la velocidad de ambos cuando el primer corcel ha recorrido 36 metros. Aquí hay un aspecto importante que yo lo comenté en clase y es precisamente que es necesario fijar un sistema de referencias y un sistema de coordenadas para poder comprobar exactamente la validez o no de los datos del problema y, lo más importante, usar adecuadamente las ecuaciones. Este tipo de problema de intersección carecería de sentido si yo no fijo un sistema de referencias y un sistema de coordenadas. ¿Ok? Entonces, importante, el origen del sistema de referencias y el origen del sistema de coordenadas antes de empezar a trabajar las ecuaciones. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a tener en cuenta que vamos entonces a trabajar con lo siguiente, ¿ok? El origen del sistema de coordenadas lo vamos a colocar en el primer animal, o sea, en el primer caballo. ¿Por qué? Porque es el primero que se nombra en el enunciado. Mi sugerencia es que coloquen el origen del sistema de coordenadas en el primer caballo y no en el segundo, por comodidad. ¿Por qué? Porque para nosotros va a ser más fácil observar el primer caballo ir de izquierda a derecha y el segundo caballo de derecha a izquierda que colocar el origen del sistema de coordenadas en el segundo. ¿Por qué? Porque al colocarlo en el segundo, nosotros veríamos que el segundo se aleja del origen recorriendo un desplazamiento negativo y el otro vendría de un desplazamiento negativo en dirección al cero. Entonces, visualizar eso puede ser mucho más complicado. ¿Ok? Entonces, en este caso es mejor colocar el origen del sistema de coordenadas y del sistema de referencia en el primer caballo. Ojo, esto no quiere decir que yo no lo coloque en el segundo. Yo lo puedo trabajar en el segundo. Sin embargo, va a ser un poquito más difícil de visualizar que si colocáramos el origen en el primer caballo. ¿Ok? Entonces, nuestro primer caballo va a estar ubicado acá. Me disculpan un poquito el dibujo. Y el segundo corcel va a estar en el otro carril, pero con una distancia inicial medida, ojo con esto, medida a partir del cero del primer caballo. Aquí va a estar nuestro origen del sistema de referencias y el origen del sistema de coordenadas. El eje Y no nos interesa, nos interesa realmente es el eje X, ¿ok? Representado por el vector unitario Y. El segundo caballo
va a estar separado a una distancia de la cual serían los 50 metros. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los datos del problema? Fíjense, la velocidad inicial del primer caballo, que son 48 kilómetros por hora. Estos kilómetros por hora hay que pasarlos a metros por segundo, ya que es necesario tener todas las unidades en la misma magnitud. Fíjense que la distancia que separa a ambos caballos es 50 metros y el dato que te dan de distancia recorrida por el primero es 36 metros. Entonces es necesario, en vez de trabajar kilómetros por hora, con metros por segundo, porque de esa manera estaríamos trabajando en las mismas unidades. Recordemos que 1 kilómetro por hora, según lo demostramos en clase, era igual a 5 entre 18 metros por segundo. Recuerden que 1 kilómetro son 1000 metros y una hora son 3600 segundos. Cuando hacemos la respectiva simplificación de 1000 entre 36, lo que va a sobrevivir es precisamente 5 entre 18. Bien, la aceleración del primer caballo es 0 porque dicen que él se mueve en un carril recto y que esa velocidad, como no hay otro dato del problema, debe ser uniforme. La velocidad del segundo caballo es 0, la inicial, porque él parte del reposo. Y eso lo están indicando acá. La aceleración del segundo caballo es desconocida. Y lo que yo estoy llamando D, que equivale a 50 metros, va a corresponder precisamente con X sub 0,2. Es decir, X sub 0,1 es 0 metros y X sub 0,2 va a corresponder a la distancia del segundo caballo respecto al origen del sistema de coordenadas, el cual dijimos se encontraba en el primer caballo. Por tanto, esa distancia inicial del segundo caballo son los 50 metros. Y ya está la parte importante del problema, que es precisamente extraer la información de los datos del problema y además de eso, colocar el origen del sistema de coordenadas. Bien, ahora vamos a la segunda parte, que es establecer las ecuaciones. El primer caballo se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces de aquí podemos concluir que X final es igual a X inicial más P sub 0 por T. Aquí falta un dato importantísimo, que es la posición en el momento del encuentro del primer caballo con el segundo. Ese primer corcel tenía una distancia recorrida de 36 metros. Este es para el número 1. Para el número 2 tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La ecuación es precisamente XF igual a X sub 0 más P sub 0 por T más A por T cuadrado entre 2. Aquí hay que tener mucho cuidado porque pasan dos cosas muy importantes. El movimiento de izquierda a derecha se va a tomar como positivo y el de derecha a izquierda se va a tomar como negativo. Pero hay algo muy curioso con la aceleración que vamos a encontrar del segundo caballo, porque si bien el segundo caballo está acelerando, porque parte de
digámoslo de esta manera, una distancia inicial hasta una distancia final, observen que la aceleración que nos va a dar como respuesta es negativa. Pero esto no significa que el caballo se esté frenando, sino que el caballo se está dirigiendo en el sentido negativo de las X. Y eso es importante porque eso no lo veríamos si no se hubiese colocado el origen del sistema de coordenadas en el primer caballo. Entonces, esa aceleración que nos va a dar como respuesta es negativa porque el caballo se mueve de derecha a izquierda. No es que el caballo se esté frenando. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque uno puede decir con el valor negativo de la aceleración que es que el caballo se está frenando. No, el caballo está partiendo de un reposo y tú partiendo de un reposo no puedes decir que el caballo se está frenando. Entonces, mucho cuidado con esa forma de razonar, porque aquí la aceleración va a dar negativa, es porque el caballo se mueve de derecha a izquierda. ¿Okay? En este sentido, es necesario tener en cuenta que en la intersección, las dos distancias recorridas por ambos deben ser iguales. Estoy hablando de las distancias en el punto de encuentro, no la distancia recorrida por cada animal, porque la distancia recorrida, por ejemplo, por el primer caballo sería B sub 0 por T, pero la distancia recorrida por el segundo caballo sería B sub 0 por T más A por T cuadrado entre 2. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con eso. Pero este problema es sencillo porque nos dieron la distancia del punto de encuentro. Y con esa distancia del punto de encuentro, lo que yo debo determinar es el tiempo del encuentro del primer caballo con el segundo. Entonces, observen que X1 es igual a B sub 0, 1 por el tiempo 1. Despejo el tiempo 1 y va a ser igual a X sub 0, 1 entre B sub 0, 1. ¿Cuánto vale la distancia recorrida por el primer caballo? Bueno, fíjense que en este caso, aquí no iría X sub 0, 1, disculpen. Aquí iría X1. ¿Ok? Este sería X1 porque es la distancia recorrida por el caballo número 1. Entonces son 36 metros, según los datos del problema. Y la velocidad inicial, que en este caso es una velocidad constante, es 13,33 metros por segundo. Al sacar la cuenta, tenemos que el tiempo 1 es igual a 2,7 segundos. Y esa es la primera parte del problema. Es decir, que el tiempo en el punto de encuentro son 2,7 segundos. Ese tiempo 1, como es simultáneo para el segundo caballo, debe ser igual al tiempo transcurrido por el caballo 2 en movimiento y es igual al tiempo del punto de encuentro. Por eso es que coloco T igual a 2,7. Esta es la primera parte. Perfecto. ¿Cómo calculamos la aceleración? Bueno, con ese tiempo del punto de encuentro voy a trabajar la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esto quiere decir que la parte 2 sería x2 igual a x sub 0,2 más a por t cuadrado entre 2. ¿Por qué la velocidad inicial no la coloco? Porque es 0. Esta parte es bastante interesante porque x sub 0,2
La tenemos en esos datos. Bueno, observen aquí. En el momento del encuentro por el segundo caballo, 50 que correspondería a la distancia inicial medida respecto al origen del sistema de coordenadas del segundo caballo, o sea, esos 50 metros representan la distancia del segundo caballo respecto al origen, más la aceleración desconocida 2, ¿por cuál tiempo? El tiempo del encuentro, que sería 2,7 segundos al cuadrado entre 2. Hacemos nuestro despeje. Fíjense que ese 50 pasa para la izquierda restando, el 2 que está dividiendo pasa para el otro lado multiplicando, entonces nos quedaría 2 por 36 menos 50, las unidades son metros, y del otro lado nos quedaría 2,7 segundos al cuadrado por A2. Ese 2,7 segundo al cuadrado, 2,7 al cuadrado, segundo cuadrado, lo paso a la izquierda dividiendo y la ecuación nos queda así. A2 es igual a menos 28 metros entre 2,7 al cuadrado, segundo cuadrado. Y de aquí podemos observar que la aceleración nos está dando un resultado de menos 3,84 metros por segundo cuadrado. Y esa es la aceleración del segundo caballo. ¿Cuál es la velocidad? Y con esto terminamos el problema. La velocidad de cada corcel en el punto del encuentro. La del primer caballo es sencillo porque B sub 0,1 es igual a B1, porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, la velocidad del primer caballo sería 13,33 metros por segundo en la dirección de I. ¿Cómo calculamos la velocidad del segundo caballo? Sencillo. B final, que en este caso B2, es igual a B sub 0,2 más la aceleración por el tiempo. Recordemos que B sub 0,2 es 0 metros por segundo en la dirección de I más la aceleración. Fíjense que con el signo negativo apunta hacia la izquierda, 3,84 metros por segundo al cuadrado. Y el tiempo que tengo que colocar es 2,7 segundos. ¿En qué dirección? I. Finalmente, la velocidad del segundo caballo nos da menos 10,37 metros por segundo en la dirección de I. Fíjense que esto es bastante curioso, porque este es uno de los pocos problemas en donde la velocidad del objeto con aceleración tiene un menor valor numérico que el del movimiento rectilíneo uniforme. Probablemente, y esto va a ser así, si el segundo caballo se hubiese encontrado un poquito más a la derecha, del primer caballo, es probable que un poquito más a la izquierda, disculpen, es probable que la velocidad 2 en cuanto a magnitud fuera mayor que la velocidad 1. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, la velocidad 2 es A2 por T. La aceleración es un valor relativamente grande, que es 3,84 metros por segundo al cuadrado, y se va a incrementar con el paso del tiempo porque depende de T. ¿Okay?
Si hacemos la prueba, por ejemplo, a los 5 segundos, ustedes se van a dar cuenta que daría más de 15 metros por segundo. Entonces significaría que en algún momento la velocidad del segundo caballo, como es lógico, debería ser en cuanto a magnitud mayor que la velocidad del caballo 1. Bien, jóvenes, al igual que los otros problemas que he comentado en el canal, tómense una pausa en cada tramo o en cada punto, rehagan la cuenta, verifiquen el resultado que me dio y continúen con la siguiente parte del problema y así van estudiando de una manera mucho más efectiva. Bien, bueno, este es el final del problema del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y del movimiento rectilíneo uniforme en cuanto a una intersección. Agradecido por su asistencia, por ver el video. Sí les agradecería que si el video les gustó, se suscriban a mi canal, le den me gusta y de esa manera, además, activen la campanita de las notificaciones para que estén pendientes de cada contenido relacionado con el aspecto educativo que yo monte en el canal de YouTube. Bueno, muchas gracias y estaremos en contacto. Un saludo a todos, pues.